La cruenta guerra civil que asoló el país entre 1936 y 1939 dio paso a una de las peores etapas de la historia de España en el siglo XX. Los años siguientes, la inmediata posguerra, fueron un periodo de fuerte represión y sufrimiento, de débil producción económica y de enorme escasez de alimentos. La total victoria de Franco dio el poder absoluto a una dictadura muy represiva y durante muchos años dispuesta a mantener la distinción entre vencedores y vencidos y a construir un régimen autoritario basado en una política autárquica. La mayor oposición inicial a la dictadura provino de grupos aislados de resistencia, fundamentalmente rurales. Los guerrilleros vertebraron un auténtico movimiento de resistencia antifascista que sobrevivió más de una década al fin de la guerra civil. La represión franquista fue extremadamente dura. El destino de la mayoría de ellos fue la ejecución sumaria o la aplicación de la llamada Ley de Fugas, una ejecución de los detenidos alegando que intentaban escapar. Durante la Segunda Guerra Mundial, la política del régimen se orientó hacia los poderes del eje, fundamentalmente Alemania e Italia, quienes habían colaborado en su victoria. La política internacional de Franco apostó fuerte por el eje, y aunque España nunca entró directamente en la guerra, esta decisión fue mucho más responsabilidad de Hitler, que no aceptó el precio exigido por Franco, que del caudillo. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial dejó al régimen franquista aislado, en un contexto internacional hostil. A partir de 1945 comienza una tímida apertura, un primer cambio necesario para poder sobrevivir en la posguerra de la demócrata Europa occidental. Desde esa fecha, la política económica se hizo algo más moderada, casi se acabaron las ejecuciones políticas y la represión se atenuó. Algunas acciones del régimen permiten rastrear las primeras huellas de la España contemporánea, como la decisión de restaurar la monarquía en el futuro y la entrada del príncipe Juan Carlos en España. Además, las políticas cultural y educativa, así como la vida religiosa, tienden progresivamente a liberalizarse. Por último, en lo económico, las reformas de 1959 acaban con la autarquía y suponen el comienzo de una nueva etapa en la que las autoridades pierden miedo al mercado. El nuevo contexto político y económico va a producir una profunda transformación social y cultural. En la década de los 60, España se convierte con gran rapidez en una sociedad de consumo, urbana, secularizada y con mayores recursos educativos. También se asiste a la inserción del país en Occidente, en el contexto de la Guerra Fría, en el que el anticomunismo del régimen de Franco se adecúa bien a los fines norteamericanos. En lo interior, se asiste a la profesionalización de la administración que permitirá una progresiva separación entre Estado y gobierno. Por otro lado, la oposición al régimen comienza a fortalecerse. Los partidos políticos, desde la clandestinidad, planean ya el posfranquismo, al tiempo que los movimientos sociales se hacen cada vez más intensos. Españoles, Franco ha muerto. La muerte de Franco en 1975 es el punto final de la dictadura y el comienzo de la transición a la democracia.